Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde. Avanzamos en los contenidos de lo que queda del día y hace harto rato que ya se sabía que el ministro Mario Carroza venía avanzando en una investigación sobre adopciones irregulares en nuestro país. Se sabe este fin de semana, a propósito de un reportaje del diario La Tercera, que un peritaje encargado por el magistrado un conjunto de documentos incautados a una asistente social develó precisamente una red de adopciones de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad. Es una historia que parte hace mucho tiempo, parte de ella es Constanza del Río, directora de la ONG Nos Buscamos, que nos acompaña esta tarde en lo que queda del día en Cooperativa. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Entremos por lo primero, partamos por lo primero, que es cómo llegas tú a ser parte de la ONG Nos Buscamos, porque es una historia personal asociada a esto, y cómo empiezas a involucrarte, cómo empiezas a entrar en esta denuncia de las adopciones irregulares. Bueno, en mi caso fue que en el 2014, cuando cumplí 39 años, hace 5 años atrás, mis papás me contaron que yo era adoptada. Me contaron que había sido a través de una forma irregular, y había sido a través del doctor Gustavo Monkever. Les había entregado una guagua sin papeles, así nomás, como por debajo de la mesa. Esto me produce un quiebre, obviamente, en mi vida, y una de las cosas que me doy cuenta es que no tenía dónde recurrir para buscar los datos. Yo tampoco conocía mucho de cómo eran las adopciones en Chile, no sabía si es que los adoptados podían tener acceso o no acceso a sus carpetas, etcétera. Con los años ya nos hemos ido interiorizando más en la ONG Nos Buscamos. Pero en ese minuto me doy cuenta que no tenía dónde buscar, y es por eso que levanto la página Nos Buscamos, y el nombre es un poco alusivo a lo que estábamos tratando de hacer. En ese minuto solo una página. Una página web que de hecho era .cl, ahora es .org. Y a los pocos días y a las pocas semanas nos viralizan en las redes sociales, viene el tema de Joanón, las noticias de Joanón y Monkever, que estaban involucrados en casos de adopciones irregulares, le decíamos en ese minuto. Hoy día sabemos que son ilegales. Siempre, nunca tratando de culpar a nadie, pero hay que decir las cosas por su nombre. Y a los pocos meses nos damos cuenta que tenemos muchísimos casos en la base de datos, y finalmente nos decidimos y la levantamos como una ORG, legal en Chile. Somos una organización no gubernamental de desarrollo en Chile. Somos la única institución o lugar legal en Chile donde la gente puede recurrir para buscar a sus orígenes biológicos. Ahora, lo que yo decía al principio es que el ministro Mario Carroza encargó un peritaje a un conjunto de documentos que se incautaron a un asistente social que ha dado luz sobre esta red de adopciones de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad y que fueron enviados al extranjero. ¿Cómo es que tú te topas por primera vez con esta asistente social que se llama Telma Uribe? A ver, en el 2014 ya llevábamos trabajando, 2015, perdón, llevábamos trabajando varios años ya, llevábamos, no sé, alrededor de 20 casos resueltos o algo así. Hoy día tenemos 26 casos resueltos, y un día revisando el caso de un chico peruano que nos ha apoyado muchísimo, que ha viajado a Chile y anda muy incentivado por encontrar a su familia biológica, me encuentro con el nombre por primera vez de Telma Uribe. Y luego en otros casos voy dando cuenta que se repite. Pero el problema es que el nombre algunas veces cambiaba y le ponían una H entre medio, qué sé yo. Y sobre todo la gente que estaba fuera de Chile me hablaban de Selma, y ahí me doy cuenta que era la misma. Y finalmente me doy cuenta de que esta señora se repetía en varios casos, y que además la dirección Monseñor Miller, que era la institución donde ella supuestamente trabajaba, también se repetía. Empiezo a buscar y me doy cuenta de un día para otro que tengo que ir a la dirección. Voy a la dirección. La señora me dice que ya no vive ahí, que hace mucho tiempo que no vivía, pero finalmente logro encontrar la dirección en internet y qué sé yo, la dirección actual, donde ella vive actualmente. Fui inmediatamente ese mismo día, fui para allá y me abrió la puerta a ella. Es una casa muy bonita, de 2 pisos. Ella colabora con lo que tú estabas tratando de averiguar. Claro, yo le toco el timbre y le digo: Olga, ¿sabe qué? Soy Constanza del Río, de la ONG Nos Buscamos. Nosotros trabajamos con personas que fueron dadas en adopción, que buscan sus orígenes, y me acuerdo que ella se apoyó en la reja y me dice: yo sabía que este día iba a llegar. Y con eso a mí se me abrió el mundo, se me abrió como el terreno, fue como un terremoto, y ahí yo, no sé, me encomendé a todos los santos y a las energías del mundo para que por favor esta señora me abriera la puerta. Y te entregara la información que estabas buscando al final. Finalmente ese día no me recibió porque estaba con visita, y un par de días después fui, pero yo llegué
con un queque. O sea, llegamos en una actitud conciliadora, jamás pateando la puerta, ni tú responsabilizándola tampoco. Tampoco porque, primero que nada, una señora muy viejita, tiene una responsabilidad que judicialmente no se ha determinado por lo demás. Y además, han pasado muchos años, hemos visto lamentablemente otros casos de otras personas que han estado involucradas, no en adopciones, pero en otros delitos, y que finalmente prescriben, aunque son de lesa humanidad o depende del juez. Bueno, finalmente yo quiero creer en la justicia en Chile, pero lamentablemente hemos visto en algunas veces que no resulta así. Entonces dijimos, no vamos a gastar tiempo en judicializar esta causa. Lo que sí queríamos nosotros era que ella nos ayudara a ver si lográbamos resolver algún caso. ¿Y cómo te ayuda? ¿Qué es lo que te muestra ella? Bueno, porque ella te muestra a la fichas, tercera ¿no? o cuarta visita, porque esto es como ir a ver a una señora, sí, imagínate, viejita, que está media sola, entonces era como una entretención. Que probablemente esos recuerdos no son tan nítidos como... No, estaba perfecta, por lo menos ¿Sí? hasta el año pasado estaba increíble de la parte cognitiva, su cerebro estaba perfecto. Y, insisto, llegábamos con queque, con galletas, súper así, bien, con harto tiempo, nada andar apurándola. Y en un minuto ella se suelta y empieza a conversarnos acerca de las adopciones con Suecia. Empezó con el tema con Suecia. Yo le preguntaba por este chico peruano, pero ella empezó con el tema con Suecia. O sea, niños que tuvieron como destino Suecia. Exacto. Ya. Y ahí descubrimos que ella había mandado un montón de niños a Suecia. Con el tiempo logramos identificar que había sido a través de una especie de orfanato o centro sueco que se llamaba Centro Sueco de Adopción, que no tenía... que hoy descubrimos que no tiene personalidad jurídica, claro, nunca tuvo RUT, no era de cartón, como exacto, se dice hoy día vulgarmente. Solamente era como que lo ponían en... Esto, perdona, era a través de fallos judiciales, no era que se llevaran niños adentro de una mochila. Solo para precisar, antes de seguir con la historia, en el reportaje de la tercera del sábado, del fin de semana, se hablaba que la mayoría de los niños fueron a Estados Unidos. No es que ahí hay un tema. La persona del reportaje de la tercera habla del informe que se hizo posterior a esto. Perfecto, ya. Pero en ese informe no incluyeron los casos suecos. Porque la persona que lo hizo, el perito que lo hizo, yo tengo contacto directo con esa persona, me dijo, no tuve tiempo para hacer todas las carpetas, solamente me dediqué a las carpetas del Cardex, que vulgarmente le decimos, que eran estos típicos muebles cuadrados con carpetas colgantes. Pero ahí hay también una historia con el Cardex. Volvamos a cuando ya te empieza a hablar de los casos en Suecia. Entonces empezamos a hablar de los casos en Suecia. Ella se va soltando de a poquito, muy de a poquito. Esto fue un trabajo muy de joyería. De joyería y muy desde el tratar de obtener información, no de judicializar, porque un abogado cualquiera hubiera judicializado el primer día. Claro. Nosotros estuvimos aquí trabajando con ella casi un año. Y finalmente nos empezó a soltar unos libros empastados en cuerina, típica como empaste antiguo, que eran puras hojas como de roneo escritas a máquina, con esos calcos, ¿te acuerdas? Como del año 70, 80, donde individualizaba caso a caso. Y de hecho los libros estaban empastados por años, ¿sí? 74, 75, 76, nos pasó varios tomos. Y nosotros empezamos en esos tomos a investigar los casos de los suecos que nosotros teníamos en nuestra base de datos, que hoy día llega casi a 3.000 en total. ¿Pero por qué hablamos de casos ilegales? Porque claro, son niños que salieron con destino al extranjero en adopciones que antes tú decías, la mencionaban irregulares. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué se encontraron ahí? Por ejemplo, que nos permite hablar hoy día de casos ilegales de adopción y de sustracción de niños. Más que ilegal, porque tendríamos que hablar con un abogado para ver si es que existe la jurisprudencia, exacto. Habían muchas irregularidades. La primera, que a mí me llamó mucho la atención, era... ponte tú, mi nombre es Constanza del Río. Ponte tú que a mí me hubiesen dado una opción a Suecia. Me hubiese llamado Constanza, porque era como el nombre que la madre biológica le ponía. El segundo apellido era el apellido sueco, que son rarísimos, así como... Con muchas consonantes. Claro, poca vocal y alta consonante. Y el segundo apellido era el materno. Yo decía, ¿por qué sale el niño inscrito? El primer registro que tiene en el registro civil es un nombre mezclado, en vez de lo normal que es que el niño se llama, no sé, pues Juanito Pérez Gómez, y que cuando el fallo judicial dice este niño se va en adopción, ahí se le cambia la identidad y se le cambia a los nuevos apellidos de los padres, se le cambia el RUT y qué sé yo. Esto partía, la primera inscripción, el primer inscripción, el primer día de nacido, se le registraba con el nombre, el apellido del sueco y el apellido materno. Yeah. Y es lo primero que lo encontré muy extraño, porque decía que raro. 2,
que en todas las carpetas, en todos los archivos venía individualizado este famoso centro seco de adopción y no existe ni un registro del famoso centro seco de adopción y que lo representaba una señora que era Ana María, que todos los suecos le dicen la Haya, que ella se presentaba en el juzgado diciendo yo vengo en representación del centro seco de adopción a tomar la decisión de este niño para llevarlo a una adopción final a Suecia. Esa era la segunda irregularidad, no existía el centro seco de adopción. Y la tercera era que en todos los casos la madre entregaba voluntariamente, entre comillas, cuando estaba individualizada en la carpeta, pero cuando llegaba el minuto de firmar, firmaba esta señora Ana María, perfecto, firmaba Telma, firmaba la jueza, firmaba la secretaria de la jueza, pero no firmaba la madre, aunque se individualizaba la madre. O sea, como por ejemplo decía Santiago, 28 de abril del 78, yo, Juanita del Carmen Gómez, vengo a entregar voluntariamente a mi hija y renuncio a todos sus derechos, ¿no? Pero nunca firmaba. Ahora, eso es lo que les muestra Telma Uribe en eso es lo que nos muestra en sus libros que tuvieron con ellas. Pero hay también una historia asociada a un Cardex, que es estos cajones de carpetas el tema que ella no les muestra. Entonces, seguimos trabajando con los suecos, empezamos a resolver casos suecos y nos empezamos a poner en contacto con las madres chilenas que habían perdido de vista a estos niños. Perfecto. La mitad de las madres nos decían, sí, yo lo entregué, pero estaba semi obligada porque estaba en la sala de parto y había una señora que me decía, entrégalo, pero ¿para qué te vas a quedar con él? Tú ya tienes 2 niños, entrégalo. O sea, como que había una captación. Ahí uno puede ver como una mala intención, como que hay una segunda intención detrás de eso. De quitarle ese niño, digamos. Exacto. No tanto como por salvar al niño, sino que por hacerse de la guagua. Y a otras madres definitivamente les dijeron que cuando ellas se negaron a entregar a esos niños, que no, que yo tengo más niños en el campo, pero yo me lo voy a llevar para el campo, le dijeron que la guagua había muerto. Claro. Y ahí es oficialmente ya súper ilegal, aunque, no sé, depende del juez. Empezamos a resolver los casos y nos damos cuenta que claramente aquí había tráfico. En nuestro idioma, en nuestra ONG, nos buscamos, para nosotros esto es tráfico. Cuando un niño, alguien se hace de un niño de esta forma, para nosotros es tráfico. Seguimos trabajando con esta señora Telma Uribe y ella tiene un par de personas que trabajan con ella que no nos recibían bien y que nosotros la llamamos por teléfono, ponte tú, y empezaba que no contesta el teléfono, señora, no, que la van a retar, que no sé, que la típica señora como atrás. Nosotros dijimos, se nos va a cortar el tiempo, aquí va... Hay que sacarle hay que sacarlo antes posible, la mayor de información. Llegamos la última vez, me acuerdo que yo había visto... ¿Cuándo fue la última vez? Esto fue tiene que haber sido como en noviembre del año pasado. Ah, perfecto. Más o menos. Hace muy poco. Claro, hace poco. Y ella en alguna instancia nos muestra una oficina que tenía detrás de la casa, como una pieza que estaba fuera de la casa. Una bodega, ponte tú. Como una pieza de servicio, como una bodeguita. ¿Ya? Llena de fotos, de imágenes de niños, de manitos, de guaguitas, no sé qué, y unos cards de esos antiguos como de 3 cajones pesadísimos de madera, así, con carpetas colgantes. ¿Y qué había en ese cardex? Y en esas carpetas colgantes, una persona que trabajaba con nosotros, esa persona logró hacerse algunas carpetas y comprobó que eran casos a Perú, casos a Estados Unidos y casos a Chile, que definitivamente se habían quedado en Santiago. Y ahí, cuando nosotros le solicitamos esta información, nos dice no, y no nos quiere entregar esa información porque alude que está aún trabajando en esos casos. Y a nosotros nos pareció más que raro porque decíamos, ¿qué va a estar trabajando si estas personas que ya son adultas no son niños? A menos que siga entregando niños en adopción, que espero que no haya sido el caso. No nos quiso entregar esa información. Yo volví a hablar con ella, ella se negó, después ya nunca más la pasaron por teléfono. Y me llamaba un abogado, supuestamente, o un sobrino o algo así. Y yo le dije que me entregara la información de atrás, porque si no yo iba a tener que denunciar. Y él ahí me dice, tú me estás amenazando, una cosa así. Y le dije, no te estoy amenazando, te estoy contando lo que va a pasar. O sea... Y finalmente lo que pasa es que... Finalmente yo me pongo en contacto con una jueza y ella me dice, tú tienes que denunciar esto. Tú no te puedes quedar con esto porque tú en este momento estás siendo casi parte del tema. Y ahí yo me pongo en contacto con el ministro Carroza, con el que ya nos habíamos entrevistado un par de veces por las otras cosas que habían pasado en el 2014. Y el ministro Carroza yo levanto una denuncia, contra la señora Telma Uribe a nivel personal, Constanza del Río, no la ONG Nos Buscamos. Perfecto. Y para que incauten los registros, porque el miedo que yo tenía, el pánico, yo estuve par de semanas así con... Que eso se escondiera o desapareciera. No, que claro, que los quemaran, que justo pasara algo y desaparecieran los archivos. ¿Y son esos documentos los que incauta el ministro Carroza? Y el ministro Carroza manda a incautar todo el material de la señora Telma, que son varias agendas, varios cuadernos de índice,
las carpetas, los cardex y los libros suecos. Perfecto. Y luego de eso, bueno, manda la PDI Derecho Humano recoge todo esto y lo incauta, está en la oficina del ministro Carroza, por lo que tengo entendido. Y luego el ministro Carroza manda a hacer yo la denuncié en mayo del 2017. Entre junio y septiembre manda a hacer a un perito, manda a hacer un informe. Y el perito me cuenta que no tiene suficiente tiempo para hacer porque son demasiados los casos. Imagínate que los puros suecos eran 450 o más. Y los cardex eran otros 500 que creo que habla la tercera. Claro, entonces, la cantidad de casos no daba abasto. Entonces, ella no incluye la investigación de los suecos, pero sí los enuncia. Hay tantos libros con tantas agendas donde se identifican a tantas personas, qué sé yo. Pero no los enuncia desde la A a la Z a todo. Ahora, Constanza, judicialmente, ya no nos queda mucho tiempo, pero judicialmente, ¿qué esperan ustedes ahora? Porque finalmente estamos hablando de una búsqueda de justicia o de cuáles son los caminos para encontrar esa justicia 40 años después. Es que ese es un tema. Nosotros como ONG no buscamos justicia en el sentido de meter preso a la señora y declaremos la culpable o qué sé yo. Lo que nosotros queríamos desde el principio era que nosotros lográramos escanear esos archivos, dejarle lo original al ministro para que siga con su investigación, pero escanear esos archivos para poder seguir trabajando con los más de 3.000 casos que nosotros tenemos registrados en nuestra base. Ya, pero ustedes ahora quieren volver a reunirse con el ministro Carroza. Nosotros estábamos solicitando audiencia hace tiempo, el último mail creo que lo mandé a principios de febrero, y hoy día en la mañana me contestaron y que tenemos reunión el jueves a las 10 de la mañana con el ministro Carroza. O sea, el jueves se vuelven a reunir con el ministro Carroza, y específicamente ¿para qué en esta pasada? Nos buscamos para volver a reiterar, de qué forma nos podemos hacer parte. Más que parte, porque el Estado no se va a hacer, o sea, nosotros no nos va a dejar hacernos parte. ¿Ya? Ojalá, sería maravilloso, pero dudo que pase eso. Queremos tener copia de los archivos del Cardex, como quien dice. Como para seguir... Hablemos de los que se fueron a Lima, los que se fueron a Estados Unidos y los que se quedaron en Santiago, en Chile. Porque o sea, los suecos ya los tenemos. Ya, okay. Y dos, es que incluyan en esta investigación a los suecos, porque son 450 seres humanos chilenos que no los están incluyendo dentro de la investigación. O sea, que los incluyan y los individualicen uno a uno y qué sé yo, y que se investigue y se llame a cada una de esas madres y se trate de ubicar a cada uno de esos ciudadanos suecos. Muy cortito. Como ONG nos buscamos, ¿cuántos casos han podido resolver? 26. Y me acaban de avisar por teléfono que parece que tenemos el 27. Eso es haber hecho contacto entre el hijo con sus padres biológicos. Exacto. Sobre todo ahora, con todo esto, el tema de los suecos y de los que están en Estados Unidos, gran parte de nuestros casos se están resolviendo desde el lado de los adoptados desde fuera de Chile. Perfecto. Hemos logrado darnos cuenta, lamentablemente, que casi todos los niños que fueron robados de hospitales públicos o mujeres vulnerables, social y económicamente vulnerables, fueron convencidas, entre comillas, a entregar a sus hijos, esos niños se fueron fuera de Chile. Una historia impresionante, una investigación que lleva adelante el ministro Carroza, eventualmente con alcances todavía súper desconocidos. Constanza del Río, dime. Una cosa, nosotros estamos hoy día apelando al nuevo gobierno. Lamentablemente el gobierno que va saliendo, no tomó en cuenta, no le tomó el peso a lo que eran los derechos humanos o sea, con el puro caso de Telma tenemos casi 1.000 casos, o sea, 700 casos, de los derechos humanos a la identidad. El derecho de un ciudadano chileno, nacido en Chile, a su identidad, a sus raíces, a su familia biológica. Y para qué hablar de los derechos de las madres que fueron vulnerados de aquí por todos lados. O sea, si a una madre que le roban una guagua le dicen que la guagua se murió y 40 años después viene una ONG, nos buscamos a decirle su guagua está viva y está que vive en Suecia y no habla español y qué sé yo. O sea, eso ya no, para mí ya no tiene otra cosa que un delito de lesa humanidad. Esa es una de las cosas que también queremos hablar con el ministro Carroza. Hoy día llamamos al presidente Sebastián Piñera a que nos tome en cuenta. Ya llevamos 4 años trabajando y tenemos el know-how de cómo podemos seguir trabajando con esto. Constanza del Río, directora